Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición de Gen 10, un podcast diferente hablando de lo mismo. Una semanita cargada de clásicos, de partidos importantes, un nuevo episodio, el tercer episodio. 3 y Bien. contando. Sí, ya se siente un recorrido importante. Y bueno, nada, hoy tenemos un episodio entretenido. Se va cerrando la fecha, los cuadrangulares en Colombia. Y se pone interesante. ¿Cómo viviste todo el fin de semana? Estuvo lindo. Y desde hoy vamos a hacer una pequeña dinámica, un pequeño juego para hablar sobre el jugador que se ha puesto en este último fin de semana o en esta última semana, la 10 de Gen 10. ¿Qué jugador disfrutaste mucho este fin de semana? Yo creo que el protagonismo lo tuvieron los dos clásicos en España y en Argentina, así que te diría que mi jugador, el que elijo que se puso la 10, fue Cavani. 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 Yo me quedo una vez más con Bellingham, con la temporada de Youth. Sí, una locura. Está volando el inglés. Hay un dato sobre los clásicos, sobre el clásico, el superclásico argentino, y es que fueron 5 jugadores los que anotaron gol, pero todos extranjeros, no hubo ningún argentino. Datazo, ¿eh? Sí, Datazo. es importante. Hubo uruguayo, chileno y colombiano Borja. Lindo. Vamos a hablar de lo nuestro, del fútbol colombiano que está en situaciones difíciles con los grandes, sobre todo porque no entraron. Sí, lo que hace 3 fechas parecía ser una lucha entre los 3 grandes, los 3 más grandes, por quién se iba a quedar con ese puesto. Bueno, se terminó diluyendo porque 2 de esos 3 empezaron a perder, volvieron a mostrar falencias y dejaron pasar la oportunidad. Y por el contrario de lo que parecía hace 2 semanas, Millonarios levantó, sacó triunfazos, con el último en Pereira, con una polémica ahí de por medio. Importante. Pero y con Junior ya había tenido polémica también. También. Pero ganó, hizo la tarea, lo que no hizo América y Nacional en ambos casos. Bueno, y Nacional va a ser hoy uno de los temas importantes porque está reestructurándose completamente, pero hablemos primero del América, que es el más reciente eliminado, porque Nacional sí se conocía desde la fecha pasada que no iba a estar, pero el América queda eliminado en Bogotá contra Santa Fe. Contra Santa Fe. En un horario, hay que decir, para el futbolero que lo enojaba bastante, ¿no? Tener que cruzar el mismo horario de un partido de América, Santa Fe, con un superclásico del fútbol argentino y con un clásico de España, una desorganización importante, como raro en Colombia, ¿no? Sí, la verdad. Además, mucho fútbol en el fútbol, o sea, 4 partidos en un mismo día. Empezó muy temprano, además. Claro, aparte no era un partido cualquiera, era un partido definitorio con importante rating también. Sí, obvio. Y lo cuadras a una hora donde para el hincha y el espectador es complicado sentarse a verlo, a escoger justamente ese espectáculo cuando tienes 2 espectáculos que son aún más importantes y de mejor calidad. Sí, no, y además que el domingo de por sí es un día más familiar. En Bogotá es como el día para salir. Entonces se termina cruzando todo, no tuvo la cantidad de espectadores que tendría, que ameritaría un partido así, porque además Santa Fe es segundo en la tabla. Claro, es que tienes que cuidar el producto, no puedes descuidar así un aspecto clave como la hora que se cruza con otros espectáculos importantes. Sí, total. Y bueno, América termina quedando afuera en ese partido, pierde 1-0. Y con esto los 2 equipos de Cali quedan afuera y están al borde de quedar afuera también los 2 paisas, porque Medellín todavía tiene chances, va a tener que pelear en la última fecha, pero Nacional ya afuera y Cali se queda sin partidos para los cuadrangulares. Sí, ambos equipos institucionalmente han dejado mucho que desear con respecto a su grandeza como clubes, pero también futbolísticamente, se han ido desinflando. También Cali empezó el torneo con algunas aspiraciones de clasificar. Habían partidos que parecía que se metió. Durante algunas fechas, de hecho, estuvo metido en los 8. Desinfló totalmente. Hoy la B lo acecha, tiene la B hasta el cuello. Y América, que está lindo hablarlo porque es un caso extraño, pero repetitivo en América lo que pasó hoy. Porque se queda de nuevo afuera de los 8 tras una temporada en la que echó a su técnico a días de iniciar la competencia, un técnico que
había llegado apenas en agosto del año pasado, que tenía un proceso. Y con mucho nombre. Con mucho nombre, y que por decisión de la presidenta y del dueño del club, del máximo accionista, se va simplemente por un gusto personal de justamente los dueños. No hay una razón de peso futbolística para tú decir a 5 días de arrancar el campeonato, cambia el técnico, cambia el proceso con los jugadores que además él había pedido. Sí, total. O sea, el equipo estaba acomodado a Lucas, que bueno, ahora fue anunciado como técnico de Central Córdoba, ya llegó aquí a Argentina y vi una foto por ahí en Twitter de él y su cuerpo técnico acá en Buenos Aires antes de ponerse a trabajar, pero tuvo un periodo de tiempo en el que pensó su manera de ver el juego, que para mí es muy acertada, es muy europeo. Es verdad que es polémico, pero porque no dio resultados en América, pero más allá de eso, tiene un fútbol muy interesante. Es uno de los entrenadores, para mí, más prometedores que tiene el fútbol colombiano. Sí, totalmente. Ese juego posicional que domina hoy en Europa, lo ha intentado copiar o traer a esta parte del continente Lucas González, y ha funcionado. Funcionó en Águilas, funcionó en América, no para salir campeón, pero sí para mostrar que hay posibilidad de lograr grandes resultados. Recordemos que el primero con Águilas logró clasificar los cuadrangulares, se pinchó y luego fue revelación. Fue revelación en su primer semestre como técnico, sí. Y apenas en el segundo fue llevado a América, un grande, también lo mismo, lo clasificó, logró levantarlo. Él llegó en agosto, ni siquiera llegó cuando arrancó el campeonato. Al principio tuvo dudas y bueno, lo clasificó, se pinchó también de nuevo, pero este año, en América, Tulio Gómez, su máximo accionista, había hablado mucho del proceso, que quería un proceso. Y este año el hincha dijo, bueno, tenemos el técnico para el proceso. Pues como ya dijimos, la historia lo echó y trajo a César Farías, que por un momento parecía que iba a poder recomponer el camino, pero al final termina siendo eliminado una fecha antes de que termine el todos contra todos. Sí, total. Para ti, antes de pasar con lo que es el proceso de Farías, que sigue vigente, ¿se equivoca América sacando a Lucas en su momento? Sí, totalmente. Cuesta hablar y parece ilógico hablar del pasado cuando estamos hablando de por qué no clasificó a los cuadrangulares, sí. Pero es lógico hablando de las formas en las que pasaron todo. Farías, yo creo que es un técnico preparado que tiene todo para dirigir a un América de Cali, porque le fue bien en Bolivia, porque le fue bien con la selección de Venezuela, pero que claramente tampoco le has brindado las herramientas para que saque lo máximo de esos jugadores. Hizo pretemporada en medio de la temporada y así es muy complicado. América termina eliminado con 6 victorias, 6 empates y 6 derrotas. O sea, casi la mitad del torneo la perdió por estar descubriendo Farías el equipo y cómo quería jugar. 666, el número del diablo. Los diablos rojos. Todo perfectamente cuadrado. Pero bueno. Hay otro tema de Tulio Gómez, por ejemplo, que se le ha criticado mucho en las últimas horas, porque también antes de la llegada de Farías hablaba mucho en los medios. Y creo que eso es una característica particular de él como presidente, sí. Que otros presidentes en el fútbol colombiano no pasa. Uno no ve a Serpa de Millonarios hablando todos los fines de semana, todas las semanas en los medios. A Navarro, que se acaba de ir de Atlético Nacional, no lo ve uno hablando. A Fuad Char, uno no lo ve hablando. Y Tulio es un técnico que le gusta mucho el micrófono, pero a veces también peca de quedar en falso. Entonces, hoy hablas del proceso, lo echas y los resultados no se le dan. América, desde el 2006, ha jugado 34 torneos cortos y en 14 ocasiones no entró a los 8. O sea, casi la mitad, más de la mitad de veces no clasificó a los cuadrangulares, y desde 2016, en 4 ocasiones ha quedado por fuera de los 8. Y otro dato más de la época de Tulio Gómez hablando, que llegó un año antes de que ascendiera a América, es que ha jugado 14 ligas, 7 Copa Colombia, 2 Libertadores, fue eliminado ambas en fase de grupos, ajá. 4 Copas Sudamericana, en ambas fue eliminado, en las 4 fue eliminado en fases preliminares, 2 finales de Superliga que se perdieron, y que nos da un total de 29 trofeos y solo 2 conseguidos, que son el bicampeonato. Sí. O sea, un proceso que se ha conformado con el ascenso y con 2 títulos.
Sí. y que en el fútbol colombiano no se cataloga como perdedor. O sea, uno habla de Tulio Gómez y la mayoría dice es un proceso medianamente exitoso. Sí. Totalmente contrario a lo que uno ve con, por ejemplo, la gestión Navarro, que se va con 2 títulos y todo el mundo habla de fracaso de gestión. Sí, es Hay verdad. un poco de conformismo ahí también ahí. Además, pasando de una vez, ya que hiciste el nexo perfecto, la salida de Mauricio Navarro de Atlético Nacional es la bomba del momento en el fútbol colombiano. En Medellín sacaron ese comunicado de Navarro y empezaron a sonar la pólvora. Sí, obvio. Empezó a sonar otra vez el OMI Nacional. Claro, Medellín está de fiesta. Claro. Una salida esperada, 2 años y 7 meses duró el proceso de Navarro en Atlético Nacional. Como decías, tuvo 2 títulos, una Superliga y una Copa. Y a ver, son números muy bajos para lo que es Atlético Nacional, pero aún así, 2 títulos en 2 años es una buena cantidad para un equipo promedio. Es que si miramos los últimos 6 presidentes de Atlético Nacional, tienes a Juan Carlos de la Cuesta desde el 2010 hasta el 2017, que es un presidente que recuerda mucho el hincha nacional porque, bueno, fue la época de Osorio, fue la época de Reinaldo y consiguió 11 títulos. Fácil del fútbol colombiano. Sí. Tienes después a Andrés Botero, del 2017 al 2018, 2 títulos. Tienes a Juan David Pérez, 1 título. Tienes a Emilio Gutiérrez, 2 títulos. Tienes a Mauricio Navarro con 2 títulos. O sea, de los últimos 6, 5 se han ido con 2 títulos o 1. Promedio. Pero la gestión Navarro queda marcada justamente por, primero, la ruptura del hincha. Creo yo que eso es clave en la gestión Navarro. Nunca se había visto la gestión, la relación con el hincha tan rota como hoy pasa. Y también creo que la plantilla de Atlético Nacional está totalmente distanciada de lo que significa Atlético Nacional como club. Sí. No, además que, por ejemplo, hoy los referentes, bueno, el año pasado el estadio estuvo vacío la mayoría de la temporada. Justamente hace una semana salió el promedio de asistencia del fútbol colombiano. Atlético Nacional se encuentra en el 8º puesto. No. Lo supera Cali, Millonarios, Pereira, Independiente Santa Fe, Medellín, Once Caldas, América y Atlético Nacional. Atlético Nacional hace menos de 4 años, 5 años, no te bajaba un promedio de 25.000 por partido. Hoy el promedio en esta temporada es de 14.000 personas en el estadio. No, nada. Además, claro, porque la mayoría de la temporada lo que hicieron fue dejar de asistir en modo de protesta contra la directiva. Termina cayendo, bueno, no fue un despido, fue una renuncia que la dirigencia aceptó, porque obviamente ya llevaba mucho tiempo en el borde del... Y que es apenas lógica cuando un equipo como Atlético Nacional no clasifica los cuadrangulares. Sí, lo hablábamos en el primer episodio. Daba la sensación de que venían levantando y también da la sensación, tanto América como Nacional, de que en caso de que hubiesen entrado los cuadrangulares, eran claros favoritos a llevarse el torneo por la camiseta, por el peso de la camiseta. Sí, es verdad. Pero bueno, también otro punto de la gestión Navarro que queda muy marcado es el destrato con los ídolos, creo yo. Sí. A mí el caso que más se me viene a la mente es el de Gio Moreno, que apenas Atlético Nacional sacó el comunicado donde decía que Navarro se iba a Atlético Nacional. Gio Moreno, que en Instagram, da la casualidad, solo tiene 200 seguidores. Sí, no sí, es privado. Media Colombia está en el pendiente de seguir sí. de Gio Moreno, a ver si algún día nos acepta. Pero comentó el Muchachos de la canción de Nos Volvimos a Ilusionar sí. en el comunicado de prensa. Es un jugador que se fue por la puerta de atrás tras haber pedido públicamente, tras ser campeón, que su técnico, el arriero, que en su momento había sido campeón con Atlético Nacional, era el peor técnico pago del país. Recordemos que Gio Moreno sale en rueda de prensa en plena celebración y pide explícitamente que le suban el sueldo a su técnico que los acaba de sacar campeones y que tiene un sueldo totalmente irrisorio para lo que es Atlético Nacional. Y después de eso se va y se retira. Gio Moreno después de ese partido se retira del fútbol. No, y Gio que es un ídolo en Medellín. Y bueno, el más reciente es Dorlan Pavón, que se baja del barco a mitad de temporada, a falta de fechas todavía por terminar la liga. Para que un jugador de la talla de Dorlan Pavón, que fue protagonista en Selección Colombia durante mucho tiempo, que fue protagonista en Monterrey, que en Nacional es ídolo también, se vaya a mitad de la temporada, es porque todo está podrido por dentro. Sí, es porque se dio cuenta que es algo que no tiene salida. Claro, y creo que también
la gestión Navarro para mí queda un poco marcada también en el sentido de hay un destrato con los ídolos del presente, pero trata de usar mucho y se escuda mucho en los ídolos del pasado. Creo que, por ejemplo, el caso de Maturana, por ejemplo, lo trae mucho al día a día con los jugadores y también en redes. Con René. Con René también. Los tratan de mostrar muy cercanos como para mostrar que tiene alguna cercanía con el hincha, pero en el día a día el equipo está totalmente desconectado con la hinchada. Sí, no, total. Y hubo 6 entrenadores en este periodo de casi 3 años, de 2 años y medio más o menos. Y los entrenadores que hubo fueron Pedro Sarmiento, Paulo Autori, William Amaral, John Bodmer, Camilo Pérez y Pablo Repeto, que es el último. Casi todos, los últimos 4, son de menos de un año de vigencia. Y de Amaral hay que decir que ni siquiera tenía licencia para dirigir en competencia internacional. O sea, hay un manejo totalmente descontextualizado de lo que es la historia del Atlético Nacional. Sí, también, por ejemplo, con esto de la hinchada, Navarro se tiró encima a la barra. Creo que también en su momento denunció que la barra le pedía plata, y les quitó los beneficios a la barra brava. También la barra después salió a negar todo. Pero como ya dijimos antes, no es solamente que la barra dejó de asistir, el estadio entero dejó de asistir. Y hoy Atlético Nacional celebra que tiene un nuevo presidente ya. Sí, total. Y el anunciado como nuevo presidente es Sebastián Arango Botero, que como curiosidad es muy amante al fútbol y lo vemos desde la foto de perfil que tiene en Facebook, porque tiene una foto de perfil en la que él está de espaldas pateando un balón en la playa, así que podemos estar seguros de que el fútbol por lo menos le gusta. Viene de ser el director comercial inmobiliario del Grupo Éxito, donde lleva 10 años, o llevaba 10 años y 7 meses. Sí. En su comunicado, abre el comunicado de prensa diciendo: soy hincha de Atlético Nacional. Importante. Y creo que eso es muy importante en este momento, porque también en un fútbol colombiano que es demasiado regionalista, creo yo, por excesos, por muchos momentos, se criticó mucho en Nacional también, que trabajaba mucha gente, por ejemplo, se buscaban los perfiles de Facebook y se decía eras hincha de Millonarios, y también la identidad se había perdido un poco dentro del mismo club, y bueno, es importante recuperar esa grandeza que no se ha perdido, pero que sí se ha dejado de tener. Sí, total. Así que bueno, el hombre tiene experiencia dirigiendo, por lo menos en el fútbol ninguna, va a ser la primera. Igual, en un club grande no es tan difícil hacer las cosas bien. Sí, tienes mucha gente que sabe alrededor tuyo. De verdad creo que es más difícil hacer las cosas mal que hacerlas bien, porque es que tienes todas las herramientas para triunfar en un club de la talla nacional. Que no clasifique a las 8 es básicamente porque eres un desastre. Además, como un equipo como Atlético Nacional, ya con su gente acompañando en el estadio, ya tienes la mitad de los partidos de la temporada ganada, porque el Atanasio con Nacional gana partidos. Y bueno, eso fue uno de los problemas más grandes, la ruptura. También anunció Atlético Nacional que trae a un nuevo director deportivo. Trae a Gustavo Fermani, un argentino de 55 años que trabajó en River Plate, que de hecho hizo parte del proceso ganador de Gallardo con River, porque Gallardo, el propio Marcelo, lo nombra a él como el director técnico de la reserva, que bueno, la reserva es el segundo equipo de los profesionales. Y bueno, la reserva es el equipo que recibe a los más jóvenes y a los futbolistas que por ahí se quedan sin una plaza en el primer equipo. Tiene 25 años de experiencia el señor Fermani, y Esteban Escobar, que era el anterior director deportivo, pasa a ser director de fútbol formativo. Y todo esto viene acompañado de un comunicado en el que Nacional asegura que habrá una gran reestructuración, y ya estamos viendo que vuelan puestos por todo lado. Importante. Bueno, hablando de un poco de Argentina, ya que lo nombras, bueno, ya hablamos de Lucas González, que vino, que por cierto es el tercer técnico colombiano que va a dirigir en el fútbol argentino. No es un fútbol que sea muy abierto a los técnicos extranjeros, va más por el mercado local, pero que le ha dado la oportunidad en su momento a Pacho Maturana con Colón y Gimnasia Esgrima, y también al Patrón Bermúdez, que tuvo un pequeño paso en Defensa y Justicia. Eso sí, ambos no tuvieron buenos pasos, pero esperemos que con Lucas sea algo diferente. Sí. Y también, hablando ya del fútbol argentino metiéndonos,
podemos hablar un poquito del superclásico, de ese jugador número 10 que nombraste, que está brillando, ¿no? Que está rompiendo con todo en este 2024. Sí, no quiero opacar con darle la 10 a Cavani, no quiero opacar al otro uruguayo, a Merentiel, a la bestia. A la vez. Que está jugando muy bien, la verdad. Es un futbolista que te ayuda mucho dentro del campo. Pero a ver, antes del clásico llegaba un poquito mejor River, que fue el primero en su grupo. Boca clasificó sobre la hora, cuarto en su grupo, y termina eliminando a River con diferencia, porque el resultado fue, no sé si engañoso, pero con el gol de Paulo Díaz sobre la hora, no sé si disfraza un poquito lo que fue el partido, porque empieza ganándolo River con gol de Miguel Ángel Borja y enfría River un poquito el partido. Después Boca reacciona muy bien y le da la vuelta. Sí. Creo que también, por ejemplo, el error individual de Herrera termina despertando a un Boca que tenía mucha hambre y que, bueno, cuando le da la... Boca tiene esas cosas, Boca es Boca. Sí. Cuando lo dejas despertar, ve y apágalo. Está complicado. Sí. No, y en el partido se dieron varios errores en la salida, porque antes de que llegue el gol de Cavani, llega una jugada muy parecida a la del gol de Cavani, que es un mal despeje, la recupera Zenón, que está haciendo una figura en Boca, y Zenón agarra, desborda esta línea de fondo, la pasa atrás, le queda muy alta para definir a Cavani, la termina colgando, se la pasa un camarógrafo, pero ahí ya había quedado muy de cara al arco Boca con mucha facilidad en una salida de River. Sí. Hablando de Cavani, en este 2024 tiene 9 goles en 12 partidos. Yo creo que ese 2023 en el que le costó adaptarse y en el que le costó descubrir otra vez esa faceta goleadora del matador, hizo que muchos olvidaran lo buen futbolista que es. Es que es impresionante lo bueno que es, porque te transmite primero un aura ganador solamente con su presencia, y técnicamente no es que sea un 9, es que te resuelve todo adelante, no solamente en Boca la que tiene que meter, sino te juega, te filtra pases, te hace desmarques, te pivotea, muy completo. Sí. Bueno, la temporada pasada no estuvo tan fino de cara al arco, termina destapándose con Belgrano, que hace el hat-trick, pero antes de eso era más un futbolista armador, los goles los metía Merentiel. Pero claro, Cavani antes bajaba mucho, pivotaba, jugaba de espaldas. Incluso en la final de la Libertadores me acuerdo que hubo varios balones que tenía para rematar y prefería dar el pase, se equivocaba, pero era más esa obsesión de buscar a un compañero que de rematar. Sí, definitivamente un caso más de cómo la confianza lo es todo, ¿no? Con confianza Cavani la está rompiendo. Sobre todo en esa posición. Claro. Muy importante la confianza. Sí, creo que es la posición donde más confianza necesitas. Sí, yo creo que es esa o el arco. Y ya. Sí, exactamente. Puede ser eso importante. Quedémonos en Sudamérica. Hablemos de señor James Rodríguez, respetadísimo con la camiseta de la selección, pero que en clubes no le ha ido tan bien. Se lesionó y el tema del momento es que Sao Paulo firmó a Subeldía como entrenador después de que estuvo a punto de venir Rafa Benítez, lo que hubiese sido una broma de muy mal gusto para James. Yo quiero creer que eso fue una fake news que metió ese periodista brasileño, que sacó un tweet y hizo que todo el mundo replicara, porque todo lo que encontraba me llevaba a la misma fuente. Y dije, bueno, y después entras al perfil y ves que no sabes si es real o no, pero eso sí hizo que todos nos asustáramos en Colombia, porque otra vez ver a Rafa Benítez con James es saber que lo va a dejar en la banca, lo va a desperdiciar, lo va a despreciar. A sentar. Y bueno, también era raro ya creer que Rafa Benítez iba a ir a dirigir al fútbol brasileño. Un técnico que hace mucho tiempo demostró que sus métodos, bueno, cada vez quedan más atrás en el tiempo y que poco entiende al futbolista del día de hoy. Sí, no, total. Y James, que por ahí no ha tenido tanto protagonismo, no tuvo tanto protagonismo la temporada pasada en Sao Paulo. Esta empieza a levantar y tiene Sao Paulo un equipo interesantísimo con Lucas Moura, tiene un buen plantel James, pero si hablamos un poquito de James, es un futbolista que ha sufrido varias lesiones. Sí, desde el 2020 ha sufrido 16 lesiones. 4 años. Y si te digo, en toda su carrera son más de 30. Son más de 30 lesiones. Son 4 lesiones por año. Es un montón. Es un montón. La más repetida es el solio, ese famoso solio de James en la pantorrilla, que lo ha marginado en muchos momentos y que es un músculo que se sobrecarga muy fácil. Sí.
y James, bueno, ha sido propenso a sobrecargarse en el último tramo de su carrera. Sí, total. Además, bueno, James en la última convocatoria se esperaba por su alineación en el último partido y finalmente termina llegando. Y dice al final del partido, cuando le preguntaban por eso, por la duda que había de si iba a jugar o no, James dice, con esta camiseta juego hasta cojo. O sea, Claro. tiene un amor muy grande por la selección. Claro, eso es algo que lo ha caracterizado también en los últimos años, ¿no? Prepararse pensando en las fechas FIFA y Sí. en las eliminatorias, Copa del Mundo, Copa América. Se prepara pensando en que quiere portar la camiseta de la selección. Si hay un partido que no se quiere perder, es cuando juega con Colombia. Sí, 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 así es. Es como si en su calendario a principio de año lo pone en mayúscula, fecha FIFA. Claro, él no pone las fechas con el club, él pone las fechas Sí, con la selección claro. de Colombia. Se entera un día antes de que tiene partido en Sao Paulo y 3 años antes que juega con la selección. Pero bueno, sube el día, un entrenador interesante que viene de ser campeón con Liga de Quito Sí. en la Copa Sudamericana. No había podido ser campeón antes de Liga de Quito con la Copa Sudamericana. Había estado cerca al título en 3 ocasiones distintas. Con Lanús estuvo muy cerca. Y en Ecuador también en un torneo de apertura estuvo cerca a ser campeón. Y con Liga de Quito en Sudamericana se le dio por fin. Llegó a Sao Paulo y ya dio sus primeras declaraciones hoy mismo. Le preguntaron obviamente por James, porque Dorival fue un técnico que lo acogió mucho y que el último técnico que estuvo, después de que Dorival se fue a la selección brasileña, no acogió tanto a James en un principio, ¿no? Así y es. también James tiene otra particularidad y es que su gran talento va acompañado de una necesidad de un cariño especial del técnico. Y Sí. su mejor versión siempre ha salido con técnicos que justamente Bueno, con Ancelotti. le dan cariño. Sí. Hoy Los sube ve el como un dia- papá. Hoy sube el Diablo y dijo, es importante tener a todos los jugadores en el mejor nivel posible. Todos los seres humanos somos iguales, pero hay que hablar diferente con los jugadores y saber cómo tocarle la tecla. Sí, Entonces, total. creo que ahí ya deja un punto inicial. Sube el día de a los influyentes y a los cracks de la plantilla, como son Lucas Moura, como Rafinha, como James. Bueno, hay que tratarlos un poquito diferentes para que rindan un poco mejor. Sí, total. Bueno, sube el día. Tengo los números, pero solo para pasar un poquito por encima. Donde más partidos tuvo fue en Lanús, que disputó 120 partidos, ganó 53, empató 26 y perdió 41. También estuvo en Independiente Medellín, donde dirigió 30 partidos, ganó 17, empató 4, perdió 9. Buen balance en general, pero hay un bache en su carrera, que fue su viaje a Europa. Estuvo con Alavés, dirigió 4 partidos y perdió los 4. Así que interesante. Un entrenador que... Joven, además. Sí, muy joven. Se retiró muy joven del fútbol. Sí, sí, sí. Pero que, bueno, con Liga de Quito le fue bastante bien. Termina, como te digo, ganando la Sudamericana la temporada pasada. Se va de Liga de Quito por temas económicos, de problemas con las directivas. Y ahora llega un Sao Paulo interesante. Pero esto nos lleva la lesión. No sé si vas a agregar algo antes de pasar. No, un Sao Paulo que es candidato a ganar la Copa, creo. Sí, sí, sí. Por plantilla, no por juego, sino por plantilla. Sí, a ver cómo termina jugando con su día. Pero nos condujo este tema de la lesión de James a cómo sería una hipotética lesión Colombia en caso de que James sufra una lesión que lo deje fuera mucho tiempo, que no es el caso de la lesión que tiene hoy. Claro, pensando claramente lo que ya hablamos de que es propenso a lesionarse, obviamente va a hacer todo para llegar a la Copa América y se está preparando para disputar la Copa América, nos lleva a pensar de nuevo, bueno, lo que en un principio a Lorenzo le había tocado cuando empezó el ciclo Lorenzo, él había planeado un equipo en su momento sin James, porque en ese momento James estaba jugando mucho y porque la gente pedía un recambio. Que después otra vez James se ganó su puesto por su fútbol, pero en su momento el recambio hablaba, por ejemplo, de Carrascal, que creo yo que es el llamado a de nuevo a reemplazar a James si está lesionado, porque pues fue el que en su momento fue el que más parecido hacia las funciones del 10. Sí, es ese 10 natural. Bueno, está también Yasser Asprilla, pero viene muy abajo, no va a ser titular en la Copa América, que viene por ahí sumando minutos de a poquito, pero también creo que esta es una selección que sufriría sin James, es verdad que sí, Muchísimo. pero que no lo necesita tanto como lo hubiese necesitado años atrás. Sí, es cierto que no necesita tanto,
pero a la vez es un golpe muy duro Sí. porque es el máximo referente Sí, de la hombre. selección, de esta selección, ya sin Falcao. Sí, no, y además que James es el que entra a la cancha y se pone la camiseta pesada de la selección. O sea, Claro. las críticas van a él, nadie critica a Luis Díaz, solo al final del partido. Que le llueven críticas, nadie entiende por qué. Pero James es el que asume la responsabilidad de ser el líder. Sí, sí, sí. Y es el que, te guste o no, haga el penalti o no, le gusta ponerse esa camiseta Sí. y no se corre para portarla, que eso es algo muy importante en un equipo que tiene aspiraciones por ser campeón. Sí, y bueno, vamos pasando ya un poquito, haciendo el nexo de James con el Real Madrid y lo que fueron los superclásicos. El Real Madrid tuvo una semana espectacular. Pasó, le ganó al City en el Etihad, le ganó al Barcelona en su casa y de qué maneras los ganó los dos partidos. Metió moñona, como se dice por ahí. Sí, no, Clasificación, clásico y quejidos de Laporta por redes sociales. Bueno, Laporta que dijo que en caso de que la pelota haya entrado y se demuestre que entró, va a pedir que repitan el clásico. Esto es inédito. Laporta pide que se repita el clásico, pero no pide que exista el ojo de halcón en la liga. Es rarísimo Que esto. una de las 5 ligas más importantes del mundo no tenga Sí. el ojo de halcón. Un estadio como el Santiago Bernabéu, que por cierto este fin de semana estrenó la pantalla 360. Hermosa. Hermosa. Una cosa loca. Bueno, sí, es increíble que no tenga el ojo de halcón. Te la compro en Argentina, en Colombia, en Brasil, ligas Sí. mucho menores económicamente y en infraestructura, pero en la liga que no haya ojo de halcón, al día de hoy, que un clásico se juega así y suceda un error que aún no se sabe si entró o no, porque no se puede comprobar ni se va a poder comprobar al 100%, pues es inaudito. Además, no solo es el ojo de halcón, porque bueno, digamos que no tienes un ojo de halcón. ¿Por qué no hay una cámara en la línea? O sea, un poquito más lejos, que eso requiere mucho menos presupuesto, que tenga un poquito más la visión. Pero bueno. Sí, creo que era en la Bundes donde había una cámara que estaba justamente en el travesaño. Eso es perfecto. Y queda ahí. Sí, total. Pero bueno, hablando del Real Madrid, una temporada que está pasando a la historia, ya amarró el título de la Liga porque le saca 11 puntos de ventaja al Barcelona. 5 le hubiese sacado si hubiese ganado el Barcelona, pero alarga la diferencia. Y en Champions es uno de los favoritos porque eliminó al Sí, más no. difícil. Y para mí te quedas corto no diciendo que es el máximo favorito del Sí. nuevo. No, total, se vendría la 15ª. O sea, ya es más del doble del segundo, que es el Milan con 7. Sería la Madrid Champions League, podría Sí. ser perfectamente. Total. Pero bueno, hablábamos de un recambio generacional que hizo el Madrid a la perfección. Sí, creo que de nuevo se nos quitamos el sombrero con don Florentino Pérez. Sí, no es una... Porque sin hacer que la plantilla se resienta, logró hacer un recambio generacional muy bueno. Sin despreciar a, por ejemplo, Kroos y Modric, que han en esta temporada empezado a tener menos minutos, ha logrado que bueno, se empiecen a sentir auras de nuevos jugadores que portan esa presión que significa jugar en el Real Madrid. Y también se ha encontrado, pero se ha ido a buscar a talentos que tienen mucha proyección y que han explotado totalmente, como es el caso de Jude Bellingham. Sí, no, total. Pero bueno, aquí hice una lista. Hay que pensar que en esta temporada, al inicio de esta temporada, se fue Casemiro y se fue Benzema. Dos de la columna vertebral. Y termina apareciendo Bellingham, que no hace que se extrañe Benzema. Y termina apareciendo Tchouaméni, que ya llevaba tiempo en el equipo. Camavinga, que pueden suplir muy bien a Casemiro. Y Kroos empieza a tener también ese rol de eje que ha servido muy bien. Algo que me llama mucho la atención y creo que resalta lo que significa jugar en el Real Madrid es que si repasamos, por ejemplo, las plantillas del triplete de Champions, los jugadores que en ese momento cargaban con la mayor atención y, por ejemplo, la capitanía, se fueron yendo. Se fue Cristiano, se fue Sergio Ramos, se fue en su momento Casillas. Y los que parecían estar en ese momento como suplentes, hoy se han ido pasando la capitanía, como el poder. Hoy vemos a un Carvajal, por ejemplo. Lucas Vázquez. Nacho. Con esos tres jugadores que hoy son protagonistas en este Real Madrid, han ido asumiendo cargas que otros han ido dejando. Y eso es muy interesante porque ese traspaso de cargas es algo que muchas veces en los clubes cuesta títulos y cuesta temporadas, como fue el caso de, por ejemplo, el Barcelona.
Así es, así que bueno, físicamente el Madrid es un equipo que no se rinde nunca. No. También hay que darle el premio a Pintus, que es el preparador físico del Real Madrid y que bueno, siempre se le ha caracterizado por preparar muy bien a sus plantillas. Sí, lo hace de la mejor manera y lleva mucho tiempo siendo uno de los referentes. Pero bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, el tercer capítulo. Y bueno, ya bastante avanzados, vamos ganando el terreno, sumando capítulos. Y bueno, ¿qué te pareció este capítulo? No, espectacular. Una semanita más hablando de lo que nos gusta. Así es. Pero bueno, recuerden que nos pueden seguir en TikTok, en Instagram